agradecer la presencia entre nosotros hoy, este viernes. A Tahira Vargas, investigadora social, antropóloga y también con experiencia musical. De eso también vamos a hablar. Tahira, veíamos en el resumen que hicimos de la semana que todo está centrado en lo político-jurídico. Y parece como que en este país no está pasando absolutamente otra cosa que eso. Dinos, ¿qué está pasando en lo social que esto está opacando? Mira, yo creo que en este país están pasando muchas cosas a nivel social. Si lo miramos por grupo de población, podemos hablar de la niñez, de la adolescencia, de los jóvenes y las personas adultas. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde cada vez más las diferencias sociales son más agudas. Eso hay que destacarlo. O sea, la desigualdad social es cada vez más creciente. Y hay una fuerte presión para la población joven y adolescente de obtener dinero fácil. El dinero fácil se ha convertido en un modelo de vida para mucha gente y hay una búsqueda incesante de ese dinero fácil en la calle. Entonces, hay esa búsqueda de dinero fácil está generando una normalización de muchas actividades en términos de búsqueda de ingresos, o sea, la normalización de la búsqueda de dinero a través del narcotráfico, la búsqueda de dinero a través del sexo transaccional. ¿No? ¿De qué? Del sexo ¿Y transaccional, qué es o sea, eso de hacer transaccional? trabajo sexual. Trabajo sexual. La el trabajo, transacción ahora le llaman económica, ustedes así, transaccional. sí, porque Ok. es que en De realidad, transacción. o sea, el sexo usado para transacción económica, que es Sí, el trabajo claro. sexual, se ha ido cada vez más extendiendo de una manera que uno no se imagina. O sea, por ejemplo, ahora que yo estoy haciendo un estudio, trabajando incluso en las noches, en muchas zonas de barrios y de comunidades, me doy cuenta de la cantidad de adolescentes Sí, que están tiradas a la calle buscando. pero no están como ejerciendo públicamente, sino a través de transacciones individuales. Hay de diría. todo. Hay la transacción económica a través de relaciones primarias. En las universidades, hasta en En las las escuelas. universidades, en las escuelas. Hay la búsqueda en los colmadones, en los lugares de bebida, en los lugares de diversión, en los parques, en puntos específicos de las calles. Por ejemplo, si tú te vas al 9, el kilómetro 9 de la autopista Duarte, cerquita de aquí, en las noches tú te vas a encontrar a partir de las 10 de la noche un grupo de adolescentes. Adolescentes. De 14, 13, 12 años. No. De 12 años también están ya en eso. Sí. Entonces, eso es preocupante, muy preocupante. Pero también pasa con jovencitos. Hay un grupo de jovencitos que también están dedicados a esa actividad en términos económicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuáles son las clientas? ¿Mujeres de posición económica, clase media que tienen? Mujeres de solitarias. diversas mujeres y hombres. Y hombres también. Y hombres. Pero generalmente son que gente clase media o también son de los mismos sectores populares. Clase media o sector popular. También. Y para cada caso hay una tarifa diferente. Ya. Y para cada tipo de actividad hay una tarifa diferente. Entonces, todo esto sucede de una manera, vamos a decir, está presente muy públicamente, pero al ser en las noches no pasa nada. O sea, y el problema también es que todo esto está sucediendo en una sociedad en que esa población no está recibiendo educación sexual. Entonces, esa población adolescente y joven no tiene información sobre cómo manejarse en su contexto social. O sea, están viviendo en un contexto de mucha presión hacia la búsqueda de ingresos con actividades que pueden afectar su salud, pueden afectar su situación de vida, pero igual pasa con el consumo de alcohol. O sea, aquí en esta sociedad el consumo de alcohol está normalizado, ¿no? Entonces, tú tienes niños, adolescentes y jóvenes consumiendo alcohol desde los 10 años.
Y se los venden. Y eso nadie se le los venden a ellos preocupa. mismos. Y se le vende alcohol. O ellos los buscan la colmadones. forma de conseguirlo de la vía que sea. ¿Tú entiendes? Se estaba, por ejemplo, el vino a la fuerza. Ese se vende en todos los... El vino a la fuerza. A la fuerza, eso es como aquello, que llamaban aquello, el vinazo, el pirata. Habían 2 o 3 famosos hace 30, 40 Ese años. vino, por ejemplo, es una bebida muy popular. Pero son fuertes. Y muy bebida con alto grado alcohólico. por los jóvenes en los estratos pobres porque es más barata. Sí. Y entonces la cerveza, el ron y la juca, por ejemplo, que también se ha proliferado de una manera también muy extendida. Y eso también se entiende, la juca. Uf, eso es un fumadero, una cosa. Eso se forma un grupo y se consume en grupo. Entonces la juca puede haber de todo. Puede haber todo tipo de mezcla. Puede haber vino a la fuerza, puede haber vino a la fuerza con tabaco, puede haber leche con tabaco, puede haber tabaco, marihuana y leche, puede haber leche y marihuana, puede haber vino a la fuerza y marihuana, todo tipo de mezcla. Y eso tampoco preocupa, ¿no? Pero esos son los practicantes y esos son que gente de los barrios que no tienen empleo o los que tienen un empleito, un ingreso. De todos los estratos, porque las discotecas están poniendo, las discotecas han cambiado su estructura interna. Ya no son los sillones, sino que tienen una mesita para que se sienten en el piso a consumir la Espérate, juca. en las discotecas. En las discotecas. O sea, es un hecho público. Es un hecho público. Yo puedo ir a una discoteca de esa y encontrarme, pero las discotecas populares, ¿no? En los Las barrios. discotecas populares y las discotecas de otro tipo también. La clase media también. También. Y en las playas están consumiendo juca también. Háblame Bueno, de yo la como que estamos normalización. perdidos, nosotros no estamos en nada. De la Rafael. No normalización. estamos enterados de nada. De la normalización del microtráfico en los barrios populares. Sí. El microtráfico es algo tan... También aumenta el microtráfico. Yo no sé si ha aumentado, porque el problema del microtráfico, como muchas otras actividades que se supone que son ilícitas, no hay registros. O sea, tú no sabes qué tanto punto hay, si hay más puntos. Me han dicho que, por ejemplo, hay zonas donde han desaparecido puntos y zonas donde se han incrementado puntos, ¿no? Eso va Pero saliendo. eso es normal en los barrios. El consumo de marihuana, de crack y de cocaína es bastante frecuente en los jóvenes y en las adolescentes. ¿Pero solo en la clase popular o también? No, y también en la clase alta. Porque ¿qué Clase pasa en la media clase y alta media y la alta media también. alta? Y media alta. Y alta, porque ¿qué pasa con la, por ejemplo, qué pasa con la cocaína, la marihuana, el crack? El crack no tanto en la clase alta, el crack es más de consumo popular, porque es el más barato y se fabrica, es de fabricación casera. Casera, sí. Pero en el caso de la cocaína y la marihuana, el consumo no es ir a un punto. Sí, no es. No, es delivery. Delivery. O sea, le llega a la casa Y o le realmente llega a hay la delivery, fiesta. hay delivery. Y hay Se llama delivery. por teléfono y Se llama llega. por teléfono a la persona indicada y la persona indicada va a la casa, va a la fiesta de un grupo de jóvenes de clase alta y entrega esto. El paquete. El paquete. Pero los consumidores son básicamente los varones, ¿verdad? No, hay hombres y mujeres. Las Y en la muchachas zona también. colonial, por ejemplo, en la zona colonial hay una fuerte demanda por el turismo, porque el turismo también genera una demanda tanto al trabajo sexual como al tema del consumo de drogas, ¿no? Y alcohol. Entonces, esa demanda genera un mercado en esa zona, ¿no? Y eso se está reproduciendo en las zonas turísticas también. Sí, muchísimo. En todos los pueblos turísticos. En todos los pueblos turísticos. Y eso pasa mientras estamos discutiendo las primarias que se han ido abiertas. Exactamente. O sea, estamos hablando Y de los política. religiosos opuestos a que se dé educación sexual, creyendo que con eso van a resolver No algo. solo no se da educación sexual, Juan Bolívar, no se enseña el problema del consumo de alcohol y drogas, y cigarrillo y tabaco. Tampoco. O sea, los jóvenes, los adolescentes y las adolescentes
no reciben ningún tipo de información sobre todo lo que están Antes de que caigan viviendo. en el hábito. Exacto, Que sobre es el donde tema de hay la que influirlo, prevención. antes de que sean víctimas Entonces no hay prevención ni para evitar enfermedades de transmisión sexual, para evitar embarazos no deseados, para evitar VIH, evitar abortos, porque el aborto nada más se castiga, no queremos aborto, pero ¿cómo evitamos los abortos? Todo eso supone una educación sexual integral. Bueno. Dime una cosa, ¿en qué medida tú crees que el efecto demostración de la corrupción de arriba, de la facilidad con que se hace riqueza arriba, influye abajo y sobre todo influye en la delincuencia que crece y que sigue siendo una gran preocupación de la sociedad dominicana? Claro que sí que influye. ¿En qué medida influye? ¿En qué medida influye? Mira, a veces nosotros pensamos que es solo a nivel, si tú te pones a ver, la clase política tiene una presencia territorial. La clase política genera tejidos de corrupción en las localidades. Yo estoy hablando de clase política de todos los partidos y te estoy hablando de la clase política de todos los que son funcionarios, síndicos, diputados, senadores. Esa gente tiene un tejido de corrupción importante en sus localidades y en sus comunidades. Así es. Entonces, ¿qué genera? Genera que todo el mundo quiere estar cerca de la repartición, ¿no? Y además hay una impunidad de esta gente en términos de lo que son los abusos sexuales, lo que son, por ejemplo, este mismo tema de los lugares de trabajo sexual, los lugares de consumo, la distribución, el microtráfico. Entonces, todo esto está vinculado a todo ese tejido de corrupción. No es que está aislado, no es que la clase política está aislada de todo lo demás. No. Todo esto es concomitante, ¿entiendes? Y cuando los choferes, los guardaespaldas, los jardineros, los trabajadores domésticos, las trabajadoras dentro de la casa ven cómo la abundancia en que se mueve ciertos sectores, ellos no llevan eso a los barrios, a sus hijos, a sus hermanos, a los vecinos. Claro que sí, y además, no cuentan eso y eso no tiene un efecto. Eso tiene, claro que tiene un efecto, porque la gente, los muchachos te dicen, por ejemplo, que entran en el microtráfico, que lo que quieren es ponerse unos tenis caros, que quieren una jipeta, que quieren tener todas las comodidades, que ven que tiene incluso un político de su barrio, y a veces un político que ni siquiera fue a la escuela o que fue a la universidad. Y que ellos conocen, que hace poco era pobre y ahora da una demostración de riqueza. Igual que pasa con el tráfico de droga. Y ellos quieren repartir también. Exacto, y por eso hay una población masculina que deserta de las escuelas porque no ve en esa vía la forma de realmente conseguir una mejor la condición deserción de en vida. la escuela secundaria sigue tan fuerte como hace unos años. Sí, que la mitad de los jóvenes no pasan. Los jóvenes están desertando. Hicimos un estudio en el 2016, 2017, publicado en el 2017 por la ONE, donde el mayor porcentaje de deserción es de población masculina. Entre otras cosas, eso da cuenta de la mayoría de mujeres en la escuela y en la universidad. Claro, y eso está afectando a las relaciones de género. Es 2/3 ya. Sí, y eso afecta a la violencia de género. ¿Por qué? Porque tú encuentras unas relaciones desiguales, o sea, una población que está siendo educada, que está cambiando su lógica de vida, está cambiando en sus relaciones de género, y otra población que se resiste. Mira, en ese sentido. Yo quisiera ahora cambiar un poco antes de tema. que pase de ese mismo tema, y los que no trabajan ni estudian, ¿cuánto se puede estimar hoy día? ¿Cuáles son las últimas? La población nini. Sí. Yo creo que llega como a un 25% la población. Se ha hablado de 23, 22.5, 23%. Llega entre 20 a 25%. ¿Y eso cuántos son? 500, 600 mil muchachos en el país que ni estudian ni trabajan. Ni estudian ni trabajan. Es un ejército de reserva para la delincuencia. Exactamente. Háblame desde el punto de vista antropológico, el impacto del metro y del teleférico. Mira, yo pienso que yo no he hecho estudios sobre el metro y del teleférico realmente, o sea, es una cosa que no conozco, pero sé que hay un sensacionalismo alrededor del teleférico. O sea, toda la gente que yo he podido conversar de esa zona donde está el teleférico,
está eufórica por esa obra, porque le facilita el paso. Pero, cruzar el río por lo pronto. Exactamente. Pero tanto el metro como el teleférico también tienen otra cara, y es que se ve mucho la miseria, se ve la pobreza. Entonces también la gente se escandaliza. Por ejemplo, en el metro de Villamella, hay gente que me ha contado que cuando se monta en el metro de Villamella y ve toda la gente que vive en la zona del río, se da cuenta de las diferencias sociales. Pero realmente tanto el metro como el teleférico han resuelto muchos problemas de movilidad para mucha gente en ese sentido. Y el en tema la zona son beneficiarios. En esa zona. Aunque cuando tú le pasas racionalidad económica, el metro, por ejemplo, todavía mueve el 6% del transporte de la gran urbe. Y el 6% es ínfimo para ya 12 o 14 años de operaciones con una inversión tan alta. Pero para esa gente... El teleférico pues moverá de ahí, y eso cuando le pasemos balance será el 2 o 3%, porque será mucho menos que lo que hay en el metro hasta ahora. El problema es que al hacer el teleférico se ha dado larga la continuación del metro, que una línea que entraba a esa zona daba más opción inmediata a toda la población que el teleférico que lo cruza del río nada más. Y hay una población muy beneficiaria del metro, que yo me he montado en el metro y lo he visto, es la población joven y la población por ejemplo, la que viene a la universidad. La que va a la universidad. Que puede pagar, acceder a la línea del metro, es un tiro para llegar a la universidad. Y la verdad es que el metro lo usa mucha gente. O sea, hay horas pico en las que realmente el metro se congestiona totalmente. Ya. Yo descubrí por ahí que aparte de investigadora social, de muchas investigaciones, la joven aquí ahora también tiene una experiencia en cultura musical. Ajá. Sí, señora. Hablamos de eso, de cultura musical y paz. Bueno, yo realmente soy educadora musical también. Oye. O sea, esa es mi otra carrera que yo estudié con la Universidad de Chile a distancia, un programa que desarrolló el Ministerio de Educación cuando existía el Departamento de Educación Musical Integral. Y yo soy músico de profesión, o sea, yo estudié piano y me gradué de piano también. Entonces, realmente yo he visto las experiencias en otros países y que donde se trabaja desde la música la cultura de paz. Por eso lo he promovido a través de mis artículos. ¿En la educación? En la educación. ¿En la escuela? A través de la música, la educación musical, se logra una cultura de paz. ¿Por qué? Porque con la música, por ejemplo, la participación en coros, facilita que el niño o la niña haga un trabajo en equipo y aprenda y desarrolle las habilidades de lo que es la cohesión grupal, lo que son las relaciones grupales, lo que puede ser el trabajo como una sola voz, donde nadie está por encima de nadie, sino que todos son un conjunto, un equipo. La sensibilidad que desarrolla la música, muy difícilmente un músico desarrollado profesionalmente ejerza violencia si es educado musicalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación musical desarrolla sensibilidad, desarrolla la sensibilidad hacia la naturaleza, hacia las personas, lo que es la sociabilidad, pero también desarrolla autoestima. La persona que recibe educación musical y aprende a tocar un instrumento, aprende a desarrollar talentos y creatividad, y eso le facilita mucho su propia autoestima y también le facilita el desarrollo de su creatividad, y sus expresiones afectivas se hacen a través de la música. Entonces, hay mucho del tema de los afectos, ese lado que no se mira en la sociedad y que tiene tanto peso, que es el afecto. El afecto es el que mueve la violencia, pero el afecto mueve la paz, ¿no? Entonces, si podemos trabajar los afectos hacia una cultura de paz, qué mejor que una educación musical integral desde la niñez en las escuelas. Y los países donde han desarrollado estas experiencias lo han logrado. Por ejemplo, yo vi la experiencia de Colombia en zonas difíciles, muy vulnerables, con jóvenes que eran de redes delictivas, de microtráfico, y el cambio de conducta con eso.
lo que pasó con el sistema de orquesta en Venezuela, Venezuela. que está formado por jóvenes que vienen de zonas muy vulnerables, incluso en situaciones de riesgo, y están ahí en uno de los sistemas de orquesta más importantes Bueno, a nivel pero mundial. aquí llegaremos a la educación. Ahora que hay horario extendido, uno asume que debería haber más promoverse la educación musical y artística en general. Yo resulté muy impresionado hace 3 o 4 años que tuve una Navidad en México y la fiesta de Año Nuevo en una casa de periodistas, él y ella de periodistas y los hijos y nietos. A mí me asombró que los muchachos, desde los chiquitos de 3 o 4 años hasta los de 12 y 15, montaron el show en la noche. Hicieron un verdadero show de todo. Y tocaban piano, tocaban violín, tocaban guitarra, cantaban, hacían escenificaron obras gramaticales familiares ahí. Y yo decía, pero ¿y por qué nosotros los muchachos, nosotros en una fiesta no pueden hacer eso? Y lo que es grande, cuando pasamos balance, mi esposa y yo nos dimos cuenta que a las 4 o 5 casas de periodistas, amigos, compañeros que visitamos, que nos invitaron, en todas había piano. Y yo dije, pero en la casa de nosotros no hay piano. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Claro. Eso que tú dices de México, incluso, por ejemplo, mi hija está en un sistema de formación de coros infantiles en niños pobres que incluso no saben música y trabajan el tema de la paz, incluso trabajan la inclusión. Hay una canción que ellos trabajan que es Escúchame, me puedes escuchar, donde trabajan con lenguaje para personas sordas en movimiento y hacen movimiento y música. Y ese programa está pensado a nivel de cultura de paz y trabajan todos los ritmos de México. Incluyen canciones de ritmos de México y canciones de ritmos latinoamericanos. Entonces, ¿por qué en nuestro país no podemos desarrollar eso? Hay esfuerzos que se están haciendo, pero de manera así, iniciativas de instituciones, pero en general, de personas. los muchachos de ahora no saben cantar ni el himno nacional. Hay un grupo. Hay una escuela libre que sí, por ejemplo, libre. en Jaina, por ejemplo, está la Casa de la Cultura de Jaina, están haciendo un esfuerzo Pero hay muy gente, grande, hay gente que están hace haciendo cosas. clases de música, que están desarrollando, incluso ahora el liceo, por ejemplo, Manuel Félix Peña tiene un concierto mañana de una orquesta formada por los niños con el apoyo de la Fundación de Refidonza. Entonces, hay esfuerzos que se están haciendo en muchos lugares del país. Pero que la son mayoría de los importantes. estudiantes no saben cantar el himno nacional. Exactamente. Ni el himno saben no cantar. saben cantar y nos quejamos de la música del reggaetón, de la música del dembow. Y si esos muchachos recibieran formación musical y una educación musical integral, tanto las letras como la música fuera diferente, totalmente diferente. Ni el himno de las madres, ya no lo cantan, ni siquiera saben cantar el celebro tu cumpleaños, tampoco, porque ya no enseñamos ni a cantar en las escuelas. Mira, finalmente un comentario sobre Jazzeando el cancionero dominicano, lo de retro jazz. Sí, a mí me parece excelente la idea, porque es que la iniciativa del jazz facilita mucho el desarrollo de la improvisación musical y además es una forma de hacer conocer lo que es el jazz y difundirlo. El jazz es una de las formas musicales donde hay mayor calidad, donde el músico se reta a nivel de lo que puede ser su expresión, su creatividad, su desarrollo, y además integra lo que son los ritmos afrocaribeños, que son importantes. Aquí hay músicos, por ejemplo, Xiomara Fortuna hizo un video súper interesante, que es educativo, que se llama Rosa y Azul, que yo escribí sobre ese video, porque ayuda a trabajar la equidad de género y está pensada para los niños y las niñas, en cambiar la visión de esa división de género tan fuerte que sustenta el machismo. También. Y el tema afrocaribeño con el trabajo de los ritmos. Y tiene canciones que trabajan mucho los temas Pero ella se ve como una artista marginal en la sociedad dominicana. Ha sido muy discriminada por el tema de la negritud. Las raíces africanas. Exactamente, pero cada vez más tiene más presencia en la juventud ella. ¿Ella? Sí. Eso es la etnomúsica. Sí, bueno, así es. Y finalmente, ¿cuál es la última investigación en que estás envuelta, Taira? Porque yo tú siempre estás metida en iba a decir una vaina, pero esas son palabras fuertes. Mira, yo ahora mismo estoy haciendo una historia del trabajo sexual, que es un estudio mío. Estoy trabajando en la parte histórica del trabajo sexual. Estoy haciendo un estudio sobre trata interna para OMICA.
el Observatorio de Migrantes del Caribe, y estoy haciendo un estudio para Profamilias sobre masculinidades también. ¿Sobre qué? Masculinidad. Masculinidad. Sí. Bueno, pues a esta Ira Vargas, señores, la antropóloga social, que nos honra con su compañía de tiempo en tiempo. A veces la perdemos de vista porque se mete por esos barrios y se pierde por ahí. Pero nos trae una investigación, entrega, entonces. trabajando. Muchas gracias, celebramos tu compañía y tu presencia en la sociedad dominicana con todo lo que has aportado y lo que investigas y nos llamas la atención de que tenemos que tirar una mirada más profunda sobre lo que está pasando en esta sociedad. Muchas gracias, Talía. Gracias a ti.